Aunque, como digo, últimamente es un director muy destacado al que se le reconoce no solo su talento como director, sino también su talento como escritor. Empezó como un hombre que lo único que anhelaba en la vida era ser boxeador, pero tuvo una lesión en el brazo izquierdo y tuvo que dejar de boxear. Su gran meta fue ser pintor, pero tuvo también que dejarlo para pasar a ser nada más que dibujante y caricato, y en cualquier caso empezó a trabajar en el cine como gagman. Es notable que era un hombre que hizo de la bebida no solo un estilo de vida y por tanto un estilo de cine, sino también algo mucho más allá. Cualquiera de las películas de La Cava está vista, el mundo que él muestra siempre está visto a través de una botella. En todas las escenas importantes de Damas del Teatro, de la que vamos a ver a continuación, de prácticamente el 100% de sus películas, las escenas donde la gente bebe son claves en el desarrollo de la vida de sus películas. Quizá porque, como él decía, la gente vive para olvidar el vivir. Bebe para olvidar el vivir. En cualquier caso, yo creo que es un autor que, visto en el año 95, es de unas características muy especiales y muy notables. Le marca mucho la época social que tuvo que vivir, muy joven, como fue toda la época de la depresión, donde ya empezó a hacer cine, y el conflicto social, digamos, se une a la alta comedia o la comedia sofisticada, y se ha creado un producto en sus películas que hoy día, como digo, tiene una enorme singularidad. No tenía nada que ver, por ejemplo, su bebida, e insisto en ello porque creo que ha marcado su cine como muy pocos cineastas, con la de Leo Macarey, que decían que Leo Macarey era un señor que nunca bebía en el plató y que sus grandes juergas se las corría siempre después de rodar. No era el caso de Gregory La Cava, que rodaba siempre con la botella de bourbon metida en la chaqueta. Es uno de los hombres que primero aplica la técnica de la improvisación en el cine. 5 minutos antes de rodar una escena, volvía a escribirla, ensayaba con los actores y así conseguía un aire extraordinario de espontaneidad. Grandes actores y grandes actrices, desde Joel McCrea, Carol Lombard, Eugene Pallette, han dado probablemente sus mejores trabajos. Hoy lo van a ver ustedes con William Powell, que hace una de las interpretaciones más importantes de su carrera. Vamos a ver, como digo, My Man Godfrey, que es Al servicio de las damas, y nos la va a presentar Antonio Jiménez Rico. Buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches. Y me gustaría que ante la audiencia explicaras algo, la diferencia que pudiera tener esta película con otras de su generación. Bueno, yo creo que, siguiendo lo que tú has dicho de la improvisación, hay otro aspecto que a mí me divierte mucho, según dicen sus biógrafos, que a Gregory La Cava también le gustaba no explicar a los actores cómo acababa una historia, ni cómo acababa a veces ni una escena, con lo cual los actores estaban un poco perdidos siempre, sin saber un poco de qué iba. Y eso a él le producía ciertas gratificaciones personales, el desconcertar a un poco a los actores, y les obligaba y les estimulaba a improvisar. No, a mí me parece que está bien poner aquí una película de Gregory La Cava, que es uno de los grandes representantes de la comedia americana de los años 30, evidentemente con Lubitsch, con Capra, con Hobbs, con quizás Macarey, Preston Sturges. Quizás sea uno de los grandes directores de aquella época especializado en comedia. El cine americano en aquellos momentos descubría lo que era la comedia cinematográfica, terminaba un poco con la época del mudo, cambiaba un poco lo que era lo cómico por el humor, lo que era un poco la carcajada por la sonrisa, cambiaba un poco el gag, la caída, el golpe, la tarta, por la frase ingeniosa, la réplica, la reacción, el detalle. Todo esto lo valoraron mucho todos ellos, y por supuesto lo valoraba mucho Gregory La Cava, que convirtió su estilo fundamentalmente en una puesta en escena con unos diálogos ingeniosísimos, dichos a una velocidad trepidante, y conseguía un ritmo similar al ritmo que podía tener el cine cómico mudo, pero con otros elementos para su lenguaje que no eran ni siquiera los chistes, los gags, sino que eran fundamentalmente los diálogos. Pero yo diría que Gregory La Cava no es un cineasta que haya inventado la comedia de boulevard, un poco a la francesa. Él era un hombre que, por la vida que tuvo, como tú muy bien has dicho, evidentemente a sus comedias le dotaba de unas intenciones satíricas, sociales, y sobre todo había 2 o 3 obsesiones que marcan todo su cine. Uno de ellos es un poco la sociedad capitalista. A él la sociedad capitalista le produce cierta vergüenza, creo que llegó a decir,
le producía cierto sonrojo. Entonces, en todas sus películas, la sociedad capitalista que plantea lo somete a unos ridículos casi grotescos, con lo cual su presentación es verdaderamente demoledora. Otro de los aspectos que a él le interesan mucho es la institución familiar. También es demoledor al presentar la institución familiar. Como vemos, sus películas, dentro de un tono de comedia sofisticada, amable y divertida, tenían unas cargas de profundidad bastante notables, porque también era tremendo con la institución familiar, que en este caso concreto de la película que vamos a ver lo presenta como una especie de pandilla de locos desatados que realmente hacen las delicias del personal, pero siempre dentro de un sentido muy crítico de esa gente de la set, digamos, de aquella época y de la institución familiar. A él le preocupaba también mucho el sentido entre la dicotomía entre éxito y fracaso. La gente que tiene un éxito, un triunfo en su carrera, el fracaso, ¿en dónde está realmente la verdad? ¿Qué enseña más, si el éxito o el fracaso? Luego hablaba también un poco de la falta de comunicación, de que los seres humanos no se comunican, no hablan entre sí. Es decir, como se ve, realmente no era un cineasta al que solo le interesaba divertir, cosa que conseguía con esas situaciones, esos personajes y sobre todo, insisto, esos diálogos, sino que también en el fondo él hacía sus pequeñas críticas cáusticas, satíricas sobre la sociedad que vivía. La anécdota, no la voy a contar, la anécdota de la que parte esta película, yo siempre que la veo no puedo evitar, no sé si a vosotros os pasa, acordarme de un escritor español, de Enrique Jardiel Poncela. Yo cuando veo esta película y algunas otras de esta época, siempre pienso que hubieran hecho directores como Gregory Lacava, si hubieran tenido como argumentistas, como guionistas o como simplemente dialoguistas a un hombre como Enrique Jardiel Poncela, que tiene muchos más puntos en común de lo que parece con el cine de esta época. Claro, porque es toda la comedia loca, evidentemente. Está con nosotros también Fernando Mendeleite. Muy buenas noches, Fernando. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿qué nos puedes añadir tú de Gregory Lacava? A esta especie de revival que está teniendo desde hace unos años. Sí, Gregory Lacava es un cineasta que a nosotros nos cogió de niños, no existía para nosotros, ¿no? Es decir, que es un cineasta que hizo toda su carrera entre los últimos años del cine mudo y los años 30 y algo en los 40, de forma que a la gente de mi generación no nos dio tiempo de ver a Lacava en su momento, ni mucho menos. Y tampoco fue recuperado. Yo recuerdo un ciclo que hubo en televisión española como a comienzos de los 70, un ciclo que no debió ser muy completo. Y la verdad es que yo creo que es un cineasta que desconocemos casi totalmente. Ahora el Festival de San Sebastián y la Filmoteca nos va a permitir, o nos está permitiendo, ver sus películas. Yo creo que es un director muy personal y que tiene mucho que ver con todos los otros cineastas que habéis citado antes, pero a mí lo que más me llama la atención es la tendencia absoluta al disparate que tiene. Creo que Antonio ha acertado muy bien al relacionarlo con Jardiel Poncela, con Eloísa Estrada Jun Almendro, por ejemplo, ¿no? Que tiene tanto que ver con todo esto, ¿no? Porque a mí me parece que esta película que vamos a ver esta noche es una locura de arriba abajo que no tiene pies ni cabeza. Me parece una historia completamente disparatada, muy divertida, muy bien escrita sobre todo, rodada con un desparpajo increíble porque todo es muy sencillo y a la vez muy abigarrado, es decir, todo lo que hay dentro del encuadre es muy rico y hay mucho movimiento de escena y hay muchos personajes siempre dentro del encuadre y están todos además en acción y tienen todos diálogo y tal, y al mismo tiempo la planificación luego es muy sencilla y muy sobria, ¿no? Pero lo que pasa en la película me parece literalmente imposible. Es decir, a mí fundamentalmente esta película me parece inverosímil de arriba abajo. No creo que nada de lo que pasa aquí sea medianamente posible. Es una película totalmente en las nubes. Muy bien. Desde mi punto de vista. Sí, sí. Señor Lamet, don Juan Miguel, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿A usted le gusta Gregory Lacava? Sí, a mí me gusta Gregory Lacava porque yo he descubierto a Gregory Lacava a través de sus discípulos y con esto continúo lo que ha dicho muy acertadamente Jiménez Rico. Yo creo que nosotros conocimos, nuestra generación, la mía, a Gregory Lacava gracias al humor, por ejemplo, de La Codorniz, el humor de Tono, el humor de Neville, el humor de todos los que estuvieron de alguna manera Miura. en Hollywood, de Miura, en aquellos años 20, 30,
es exactamente el humor de Gregory la Cava. En esta película se dice en un momento determinado, puedo ser sincero, y dice, se llama usted así. Eso es pura codorniz, y eso es lo más divertido, lo más regocijante que tiene esta película. Yo aconsejaría a los espectadores que la escucharan, porque es una película muy rica de diálogos, aunque son muy vertiginosos, y sobre todo que vieran la espléndida interpretación de William Powell.